Modelemos ahora, con los supuestos vistos en la cápsula anterior, nuestra señal recibida a la salida del combinador. Entonces, modelo de la señal recibida a la salida del combinador. Todavía no quiero llamarlo el combinador MRC porque este combinador, por ganancias que hemos visto acá, en realidad recién se convierte en el combinador MRC en el momento en que estas ganancias cumplen con maximizar la relación señal-ruido en la salida. Entonces, por ahora no hablemos de combinador MRC, modelemos simplemente cuál es la señal de salida en este punto. Esa señal, R-check, está dada por la suma desde la rama 1 hasta la rama NR de HR check multiplicado por el símbolo S-check multiplicado por UR check asterisco más la suma de R igual 1 hasta NR de los ruidos NR check por los UR check asterisco. Esto no es otra cosa que pasar multiplicando estos términos por esto y luego sumarlos todos para producir esto. Ahora sí, MRC es acerca de maximizar la razón señal a ruido en la salida del combinador dados, y este punto es sumamente importante, dados los coeficientes de canal, HR check y todos ellos el conjunto completo. Es decir, puesto en lenguaje matemático, lo que se desea es maximizar sobre todos los coeficientes UR-check asterisco el valor esperado de la razón señal a ruido gamma en la salida del combinador dados todos los coeficientes HR-check conocidos. Esa es la forma de expresar matemáticamente el objetivo de optimización de MRC, de Maximum Ratio Combining. Y lo que necesitamos para avanzar es modelar ahora gamma mayúscula. Entonces, en lo anterior, con gamma mayúscula dado por gamma mayúscula es igual a potencia de señal NR-check en la señal de salida del combinador dividido por potencia de ruido en la salida del combinador. Y por eso es que tenemos acá nuestro modelo de señal. La señal de salida tiene señal y tiene ruido. Así que esencialmente gamma viene dado por la potencia de esto o la energía de esto dividido por la energía de esto. Entonces, gamma mayúscula es igual a el valor esperado calculado sobre todos los posibles símbolos check de la energía
por eso es módulo al cuadrado. La energía de la señal es la suma de 1 a NR, de S check, HR check, UR asterisco check, al cuadrado, dados los coeficientes de canal, dividido por la potencia del ruido, que es el valor esperado, calculado sobre los NR check de la suma de R igual 1 hasta NR, de los NR por NR check asterisco, todo eso módulo al cuadrado. Y lo importante acá es que estamos condicionando este valor esperado a que los HR son conocidos. Si no condicionáramos, entonces tendríamos dos variables aleatorias aquí adentro. Tendríamos los símbolos transmitidos como variable aleatoria y tendríamos los HR como variable aleatoria. Y eso genera una complicación adicional en cómo determinar este valor esperado. Por ahora estamos condicionando, asumiendo que se conocen las realizaciones del canal y más adelante vamos a preguntarnos qué es lo que pasa si es que levantamos esta condicionalidad. Pero MRC asume estos conocidos y optimiza, encuentra los valores óptimos de estos coeficientes, dados estos canales para cualquier posible transmisión y en función de la realización de ruido blanco. Entonces, la pregunta que queremos responder es: ¿qué valores La pregunta que queremos responder para MRC es: ¿qué valores de los coeficientes UR check asterisco maximizan la razón señala ruido gamma? Esa es, puesto en forma matemática, la pregunta de optimización en MRC. Y para eso, lo que viene en las cápsulas que siguen es un desarrollo de esta razón señala ruido y luego una maximización a partir de ese desarrollo para encontrar justamente estos valores UR asterisco